pues, ¿qué te motivó a entrar al mundo del graffiti? ¿Y cómo recuerdas que fueron esas primeras pintas? Bueno, cuando estuve en la secundaria fue porque veía a un amigo que rayó las paredes ahí de la secundaria y tenía varias rayas fuera de la secundaria, pero en ese tiempo solo eran firmas. Y eso fue como que me empezó a llamar la atención, algo despertó en mí el ver esas líneas pintadas en las paredes. Ya. ¿Y ya te Y gustaba el dibujo? yo dibujaba desde antes. De hecho, esa persona estaba en mi salón y cuando estaba, él me vio dibujando en mi cuaderno y me dice: "A ver, grafita aquí en la pared". Yo: "No, no, no, me van a grafitear", y ahí empecé, fue mi primer sensación. Pero yo dibujaba porque veía a mi hermano dibujar, y mi hermano dibujaba muy chido, pero él dejó todo eso, pero era mucho mejor que yo para dibujar, Okey. ¿Y siempre fue dibujar como un gusto de dibujar y dibujabas qué, caricaturas o qué era lo que dibujabas? Era interesante, pero ya ves que antes no teníamos, internet o revistas o cosas, pero mi hermano llegaba con póster de, aunque yo nunca escuché esta música, llegaba con póster de Metallica, de Iron Maiden, de Rat, y yo desde bien chiquito empecé a dibujar calaveras o ese tipo de monstruos, me gustaban mucho. O Okey. de repente, como mi mamá era muy católica y tenía la Biblia, Ajá. pobrecita, ella creía que yo me quería poner ahí a leer la Biblia, pero lo que yo hacía, le decía: "Me la presta", porque venían muchas pinturas de diferentes artistas, Claro. y yo ni sabía quiénes eran, pero las veía y se me hacía bien interesantes las pinturas. Entonces, yo a veces trataba de copiar también de ahí. Eran las Okey. pocas influencias que tenía. Está padre la ilustración sacra, o bueno, de las Biblias, porque justo tienen un dominio del cuerpo humano bien chido, ¿no? Y la iluminación. Muy cabrón los colores y todo. Ya cuando entré a estudiar pintura, pues, como que le agarras un poquito de entendimiento a ciertas cosas, los músculos, las posiciones, o sea, la composición también de la obra te Ujú. llama mucho la atención más, pero de chico, no entendías tantas cosas, solamente ¿Dón se te hacía muy interesante. dónde ¿Mande? estudiaste pintura? Bueno, en mi primera vez que entré, cuando la primera vez que yo empecé a como de estudio y no fue estudio, la otra vez estamos recordando, mi hermana y yo, me llevó mi mamá una vez cuando mi padre falleció a la escuela, al Parque Agua Azul, y vimos Ajá. varias gentes que estaban dibujando ahí, y un maestro el que era el encargado me vio, perdón, esto nunca lo había platicado, pero me vio ahí y me dice: "¿Te gusta dibujar?". Le digo: "Sí, ¿qué es?". "Dibújalo, no tengo material". Entonces, entre todos me pasaron papel y todo, y mi mamá era gratis, entonces le daban una donación, entonces mi mamá me llevaba cada domingo, a mí y a mi hermana, a danza ahí en el Agua Azul. Ajá. Y fue como la primera cosa, no te decían cómo dibujar, nomás te decían: "Dibuja lo que te gusta", y ya empezabas. Tengo muy pocos recuerdos, tendría yo como 9 años, porque fue después de que murió mi papá, como 8 años, y después, como en el 94, creo, 90 y algo, entré a la escuela entré a unos cursos en el Instituto Cultural Cabañas, Ajá. eran trimestrales. Y ya de bien fue cuando me metí a la Escuela de Artes Plásticas de la UDG, la que está ahí Okey. por Belén. Sí. Ahí sí ya entré por 3 años profesional medio en artes visuales. Acababa de terminarse, antes del profesional medio era de 5 años y acababa de Ajá. terminar eso y ya era solo 3 años, y a los de licenciatura 5 años, pero yo no hice la preparatoria. Me salí Ajá. y me metí a trabajar, pero un día por poco me corta un brazo un joven en el trabajo y dije: "No, yo no quiero donar mi cuerpo para estas madres". Y me metí a estudiar ese lugar a pintura, Okey. y aunque eran 3 años, pero, fue muy chido. Tuve buenos maestros que la verdad sí me ayudaron. ¿Y si terminaste como esa carrera de pintura? Ujú. Sí, profesional medio lo terminé a los 3 años, nos graduamos, Ya. pero fue muy chido. La verdad, ahí entendí varias cosas. Había un maestro que se llamaba, ah, ay, perdón, se me fue el nombre ahorita. Se me fue bien cabrón el nombre. Pero bueno, su padre de él fue maestro de ahí
y él era maestro, y recuerdo una vez que estaba dibujando, él me decía: "Alejandro, hágale así", y como que tu mente se cierra y te crees muy fregón, no sé, estaba dibujando. La tercera vez llega y me dice: "Mira, Alejandro, si quiere mándeme mucho a la fregada, pero hágale como le estoy diciendo", y algo como que se te quita el bloqueo y órale, y eso que me enseñó, que no recuerdo bien cómo fue, pero hoy en día me ayuda a la mejor para pintar murales a Ajá, gran escala, sí, porque te decía, imagina las líneas sin cuadricular y todo, de qué tanta distancia tiene de tu mano y todo, y mídela como con tus cabezas y todo ese rollo. sí. Entonces, eso me ha facilitado. Algo que yo escucho mucho en el mundo del graffiti del barrio es que es como darle, ¿no? Es nada más tú ponte a pintar y tú dale y ya pareciera que se cree que se nace ya con ese talento y solo por estar pintando en la calle vas a desarrollar la técnica al nivel que ya puedes hacer murales, ¿no? Pero justo tenía esa curiosidad de preguntarte si habías estudiado algo, porque yo veo en tus piezas, pues, mucho conocimiento, no solo el manejo del aerosol o del color, pero yo sí veo mucho proporción, figura humana, incluso juegas mucho con los personajes, pero siempre están muy bien proporcionados dentro de los brazos, de los rostros incluso, ¿no? Hay también mucho realismo en las piezas. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor sí hay una habilidad por dibujar o un gusto, pero evidentemente hay estudio, ¿no? Y sí te ayuda. Mucho lo de usar el aerosol sí fue muy aprendizaje de la calle. Y casi todo, porque eso no te dan clases. Hoy en día sé que hay cursos y te enseñan cursos y todo, pero en aquellos tiempos nada. De hecho, nosotros aprendimos a hacer nuestras propias válvulas, con el tiempo el conocimiento de mezclar. Donde yo crecí, no había mucha gente que pintara y los que pintaban, pues era muy de barrio, nadie te quería compartir sus conocimientos por la mentalidad muy del barrio, ¿no? Entonces en el graffiti fue bien diferente, el conocer a otra gente nos íbamos compartiendo conocimientos, eso es bien chido, porque mezclábamos colores y todo ese rollo. Todavía hoy en día mezclo colores cuando se necesita, pero eso es algo bien interesante, y más por lo de la escuela también, mezclando todos esos conocimientos de lo que fue la Sí, calle y lo que fue la escuela, sí ayuda mucho. claro. ¿Y cómo fue, cómo lograste lograr que el graffiti o la pintura fuera ya como tu sostén o tu profesión? O sea, si es obviamente hay una parte del graffiti como ilegal o ir a hacer unas pintas express o algo improvisado, pero pues cuando ya dejas de eso y ya dices, bueno, me voy a dedicar a esto, ¿cuáles fueron esos retos para decir, ya voy a cobrar? Pues se fue dando con el tiempo, es que yo también empecé como de los 17 años a hacer aerografía. Aprendí a usar la aerografía, entonces era Okey, como mi medio trabajo, porque trabajaba toda la semana en construcción o alguna fábrica. Sábados me ponía a aerografiar y domingo los vendía en el mercado. Pero el aerógrafo es similar al spray, pero no es nada igual, ¿entiendes? ajá. Y eso empecé a hacer trabajillos y de repente te decían: "Oye, ¿me pintas esto?". Decías: "Con aerógrafo está muy grande". Entonces empecé a meterle el spray y es cuando, pues, empiezas a cobrar por tu trabajo. Al principio era nada más gente que te regalaba el material, a veces nada de eso, pero fue como fue un proceso medio enfadoso estar, haciendo que la gente viera tu trabajo y que te pagaran a lo mejor primero con comida o con aerosoles, y ya con el tiempo que te empezaran a dar dinero. Y actualmente, ¿cómo? Yo soy diseñador, yo estudié diseño gráfico. Entonces, pues algo con lo que siempre que terminamos la escuela y que empezamos como a vender proyectos de diseño, siempre está la onda de cómo cobrar. En tú como graffiti, ¿cómo cobras el graffiti? Híjole, hubo un tiempo que decíamos más bien, como muy dicho mexicano, ¿no? Según el chango es la pedrada. Ajá. Y era como que empezaba, porque también veías gente que no tenía mucho dinero, empezaba con su negocio y decía, bueno, soy accesible contigo, vamos a empezar. Entonces, pues
fue como experimentar cuánto te puedes ir cobrando. A veces hasta te vendías bien barato, a veces ganabas muy bien, pero no era como tener una sabiduría no era como tener un tabulador de precios, la verdad. Ya, Siempre fue okey, ha sido okey. así. Y como artista, en la escuela nunca te enseñan como a lo mejor en diseño gráfico es diferente, pero en la escuela de artes plásticas no te enseñaban a cómo cobrar, cómo venderte como artista. No, ni Eso en no. diseño. Ese es un problema muy grande que siempre ha habido, ¿no? De cómo saberte vender. Aparte, esto es interesante, pero pues muchos grafiteros también te atacaban o decían: "No, es que tú no eres real porque tú te vendes", y la fregada. Luego, "Es que no estoy vendiendo grafiti, compa, estoy vendiendo murales y estoy usando la técnica", ¿entiendes? Si estuviera vendiendo grafiti, estuviera haciendo estas cosas, sí, letras, lo que sea. Y dices, pues, si a esas vamos, pues, oye, yo estudié para artistas, entonces puedo vender mi obra. Claro, Pero sí fue medio difícil y interesante con el tiempo que a veces muchos de los que abrieron la boca así, hoy en día se están vendiendo. Y dices, pues pues, sí. todo cae por su propio peso, ¿no? Pero, de hecho, hay murales que he hecho que gente me dice: "Ah, era vendido", y yo: Nadie me pagó por eso, ese yo lo hice por mí mismo". Fue mucho servicio social pintar eso. No teníamos también una visión de que la ese tipo de trabajo se vendiera. Entonces, es bien no te puedo decir cómo fue, perdón que cantinflé tanto, pero es esto de cómo llegamos a cobrar, eso fue un proceso muy raro cuando te empezaron a pagar. Creo que la primera vez que digo, esta vez me pagaron así, que dije, viví del grafiti, hubo un momento que mi mamá me decía: "Es que de esto no vas a vivir y te vas a morir de hambre", y ya andaba yo ya hasta aplicando para trabajar con mi cuñado en un hospital de barrendero, y dije, ya me andaba deprimiendo, y meses antes había conocido a Humo y habíamos platicado y convivido con ideas. Humo es un amigo que pinta en la Ciudad de México, es del Estado de Okey. México, es una persona muy conocida en el grafiti también, y estamos hablando de ideas de murales y como que conectamos nuestras ideas. Y un día me marca y me dice: carnal, vamos a pintar todo el Palacio Municipal de Ciudad de Nezahualcóyotl, y yo, son 8,000 pesos por cada muro, ¿te avientas? Y que dije: "Sí, compa". Entonces, le dije a mi mamá: "Perdón, pero yo me voy, no quiero trabajar en eso". Y me fui a vivir como 2 semanas a la Ciudad de México pintando, y fue mi primer trabajo. 8,000 pesos se me hizo, guau, no es nada, pero te dieron todo el material, comida y la pintura, y de ahí empezamos a movernos más. Me invitaron a pintar, este, ¿cómo se llama? Un mural para el Museo de Culturas Populares de Coyoacán. Ujú. Pintamos para una exposición que era de migración, pintamos toda la parte frontal y de ahí salió dinero para que me comprara mi primer carrito. Órale, súper bien. Y esto fue el inicio y fue consecuencia de los demás proyectos. Y de ahí empezó, así que lo que ya fue mural como tal, que le decía, mi amigo Miguel fue el que salió con este concepto como graffiti monumental, dejar algo más porque no queremos quitar la palabra de graffiti, como hoy en día muchos dicen, no, no, yo soy street art, porque se siente que Ajá, decir grafiteros es como, ay, está mal, o no sé, las nuevas generaciones se sienten ofendidas con eso, o no sé qué está pasando, pero nosotros no le quitamos esa palabra, aunque claro. graffiti en el diccionario solamente creo que es solamente inscripciones en las paredes, lo que significa Ajá, que mucha gente te dice: "Nada, que viene del griego, no sé qué", yo no sé, compa. La claro. cosa es esto, y igual una palabra la vas depurando, la vas convirtiendo y nosotros la llevamos a esto, graffiti monumental, pintar murales con el material que es el aerosol a gran Sí, escala y representando también lo que era la cultura mexicana. Usábamos muchos elementos de prehispánicos sí. y esas cosas. En esos años, bueno, en Guadalajara llegó el grafiti como en los noventas, ¿no? Cuando fue ese boom. Ya había otras, como ciertas manifestaciones ahí entre pandillas y todo ese rollo, pero cuando ya se hace como la moda Ujú. del grafiti, fue en los noventas, ¿no? Recuerdo que había varias clicas o crews que eran famosillos en ese tiempo. De lo que recuerdo es que BRS salió después, ¿no? O sea, de ese boom, después salieron.
Según recuerdo, primero, cuando fue el primer concurso de grafiti, o que había incluso festivales de grafiti, estaban los que eran del Fresno, ¿no? Eran como los que tenían como más FCND. a esos, como más calidad, recuerdo, en sus Fíjate, pinturas. nos hemos sentado a platicar, una vez estaba Retén, que es de mi crew hoy en día, pero él era de los Fessenders, Ajá. estaba el Adán, que era de los A2K, viejas escuela, y estábamos todos platicando de cómo lo vivieron ellos el graffiti, porque obviamente los de Zapopan van a decir: "Ah, es que así fue", y Tlaquepaque: "No, es que así fue". Y hay gente que me dice: "Pero tú no empezaste en tal año, porque nosotros nos juntábamos en el lado B, la chingada", es que yo era cholo, compa. Yo no me juntaba en esos rollos, yo no traía esos rollos, pero ya grafiteaba, pero yo tenía otra idea. No, y si nos vamos más para atrás, el graffiti cholo tiene más tiempo por la Sí, migración que había de gente yéndose a vivir a Estados Unidos. Jalisco tuvo una gran migración hacia Estados Unidos. sí. Entonces, eso llegó desde antes. Yo veía graffiti en mi barrio de cholos de por ahí, pero eran puros tag, y si veías murales eran como la Virgencita o esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. O En incluso en donde se reunía el barrio, siempre pintaban ahí, no sé, como tu los dia territorio. ajá, los Diablos 13 o lo que fuera, ¿no? Ajá. Y ahí donde se juntaban y era la única pinta que había, porque incluso por lo regular ese muro era de uno del barrio, ¿no? Que era su casa y lo ponía para que ahí se hiciera. Es que como que los cholos es marcar solamente el territorio que controlaba. A mí no me llamaba tanto la atención eso, yo quería pintar en distintos lugares y no me gusta tanto el problema de pelearme con otros barrios, nunca me gustó eso. Me ha gustado el estilo cholo y de hecho cuando lo pinto, yo no le dibujo mucho las armas porque me quiero quedar, a lo mejor lo estoy depurando a algo más diferente, verlo como el estilo y todo eso, pero Sí, no la sí. violencia, ¿no? Claro, claro. Este, pero pero había una necesidad de pintar, conocer gente, no, porque el clavarte el ser del barrio no podías convivir con otro. Entonces, aunque éramos como entre cholos y todo por lo del barrio, no todos se vestían así. Empezamos a convivir con otras nuevas generaciones que traían más el rollo del graffiti y había esa mezcla, como es más chicano nuestra mezcla, porque en Los Ángeles, sí está la mezcla mucho como del cholo, pero del grafitero, entonces está una Sí. mezcla muy así. Aquí en Y Guadalajara yo lo que percibía es que cuando llegó el graffiti, llegó como una contracultura que en algunos barrios se apropiaban los punks y hacían graffiti. Y luego por otro lado, los que les gustaba mucho el reggae y siempre dibujaban rastas y todo eso, ¿no? Y luego los del rap y del hip hop. Entonces al final, el graffiti, desde mi punto de vista, pues era lo que unía a todos, ¿no? A los escatos también. es que antes, yo creo que ni siquiera había tantos movimientos contraculturales, era como o el fresa y el cholo le decían, cholo le decían a cualquier persona que se vistiera medio flojo, ¿no? O andar. Ajá. Y punk, yo no me, pues Retén, mi amigo, es de un grupo de punk de los viejos, viejos, de Fallas del Sistema. Ujú. Y ahí es donde siempre hablamos también de este rollo que dicen: "Ah, es que el graffiti, si no oyes hip hop, no eres grafitero". Bueno, eso es un movimiento muy de Nueva York, pero a nosotros nos llegó un movimiento muy diferente, más pegado a Los Sí, Ángeles, no eran los 4 elementos. Entonces se fueron formando, pero no vivimos de eso, porque eran escatos o eran, cada quien oía lo que se le antojara de música, de eso sí. no había En problema. el primer, concurso de grafiti, o no me acuerdo cómo era, que fue, hacían conciertos y en ese concierto había bandas de hardcore. Recuerdo que era como por el centro o algo así. Y ahí pintó Retén y Ajá. pintó también, una chica que era media famosilla por ser la primera chica, una que su La apodo era La Peste. la peste Aida, sí, sí, sí. Ah, sí. Pero Recuerdo ese no esos que estaban no sé ahí. si fue el primero, a lo mejor fue primero para ti, pero hablan que el primer evento así de graffiti, donde la banda se juntó, fue en la Penal Vieja, allá en Mm, Oblatos, okey. este, pero, yo no supe de esa. Yo era de acá, de este lado de las Juntas, entonces en Tlaquepaque, y Ujú, ahí nos llegaron que alguien dio chance de pintar una barda pequeñita en un kinder, y de ahí otra escuela hacia arribita, una secundaria, dio chance, ahí sí yo me metí, eso fue en el 94 y ujú. pintamos ahí.
Yo recuerdo los crews que no eran crew de 5 personas, eran crews de hasta 50 100 personas, porque llegaban y solo ponías un solo crew, no ponían varios. Llegó los DLC, la OFA, la AFC, DMA, creo, también de la Ferro, también creo que eran de ahí. Este, los SH, varios crew que eran de ese tiempo. Y se pintó esa escuela, todos bien alucinados. Después nos fuimos a otra escuela a pedir, como que todos nos prendimos, nos lanzamos a la otra escuela y a pintar ahí otra vez. Y recuerdo cuando llegó Retén fue, los FCN eran bien conocidos porque traían de todo, el estilo, los tags, las Sí. piezas y bomba. Y hasta ya creo, el Retén fue reconocido porque lo entrevistaron en el canal 7 y todos, ese vato, pues hizo nombre, ¿no? No veíamos tantas cosas, pero él salió de ahí. Y de lo del búnker sí recuerdo de Guadalajara cuando, porque a veces he oído banda que dice, no, ya tengo desde tal año, y le digo, no mames, güey. Todos hemos coincidido platicando que todo fue por un programa que salió en la tele que se llamaba, ay, güey, es como algo de impacto, creo, y sacaron un documental de 2 días que era sobre el grafiti en Los Ángeles y salían güeyes haciendo lo que era el flair, la Ujú. explotada de letras. Y eso como que nos pegó a todos y de ahí a lo mejor ya había grafiteros, a lo mejor en Guadalajara pues no se veía tanto, pero yo recuerdo que después de eso empezó a verse todo Guadalajara rayado y obviamente segundo fue reconocido porque fue una de las ciudades más reconocidas en la mala, pero reconocido Sí, por la ciudad más rayada en tags y en estilo, porque Guadalajara lo que más rifaba era el flair y los sí. estilos que trabajaban. Yo Hasta la recuerdo gente haber de visto York. unas pintas que eran POW Ujú. y otras de OX que veías por toda la ciudad y tenían Pues, justo este efecto de, pues de como flair. de flair. Yo te digo, antes de eso, había un vato, yo nunca lo conocí. Había unos bien conocidos de por donde yo veía que eran los ERG, que tenían unos flares bien locos, pero había unos vatos que eran de la BR, creo de allá por el Baratillo, y había un vato que ponía beer. Ese güey fue el primero que vi que hacía un flare para arriba y para abajo. Y yo, no mames, güey. Hoy en día ya le vas agarrando lo que es el muñequeo, pero ese güey me dejó bien alucinado cómo trabajaba, pero es que estaba todo lleno Guadalajara y Sí, la sí, sí. competencia era de por estilos antes Sí, en sí, ese. sí. Y en qué momento hacen el BRS? O sea, ya existía y después Retén como de estar con su clica donde ya era reconocido como cae, porque BRS también era reconocido por sus pintas y pero que era como más artístico, se percibía así, ¿no? Ajá. Y los otros sí podrían ser como más barrios de que mi territorio y somos los que controlamos, bla, bla. Pero siempre BRS, a mi parecer, o lo que nos llegaba, era, pues ellos son los que pintan, ¿no? Son los artistas. No sé si por eso Retén se unió a ustedes, ya más como me quiero enfocar en el mundo del arte o quiero aprender de esta nueva generación, o no sé. Ajá. Bueno, DRS como tal, yo creo fue en el 91, pero desde antes, es que nosotros le contamos los años a BRS desde cuando se quedó como las iniciales, pero ya era desde antes, porque era nada más Barrio Rivera o Rivera Street o Rivera Sur por la calle donde vivía, Ujú. pero nomás poníamos los nombres y las iniciales no, y hubo un tiempo que poníamos las dos B, perdón. Yo sé que barrio no va con B chica, pero hubo un tiempo que era como el graffiti era hacer incómodo a la gente, ¿no? De que, son bien Claro. analfabetas y todo. El chiste es de que diga la palabra, aunque no sea fonéticamente correcto ni nada de eso, Pues o sí, escrito, claro, pero era estar en contra de todo y llevar la contraria claro. también. Actualmente ahora con el boom de las batallas de rap, también pues el asesino, ya ves cómo se escribe, que Sí, Axino. pues Y él pues fue dices, grafitero también. sí, sí, sí. Estas colaboraciones que se hicieron en ese momento fueron pues con personas que estaban relacionadas en el graffiti, pero ¿te has relacionado con alguna otra rama o algún otro tipo de artista? Sí, sí, sí. De hecho, creo que fue en el 2003, algo así, que es como una historia loca porque pinté un mural ahí
federalismo, Ajá. con una mujer medio desnuda tapándose así, y ya ves que hay un templo que está en la mitad. Sí, 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 sí. Me atacaron del mural porque según eso era muy pervertido, no sé, aunque la mujer no estaba encuerada. Y ese Ajá. mural yo lo llamé La chica en el país de Burrolandia. Y Ajá. es un güey con orejas de burro dibujando una chica en un lago y Sí. le aventaron pintura y gente como que le hicieron pintura roja y gente la limpió. Después Ajá. volvieron y le echaron pintura de aceite negra y luego con spray cubrieron toda la monita y pusieron una crucesota. Y le Ujú. dije al dueño, ¿me deja ponerle algo? Y dice, no, bórralo, déjeme hacerle algo. Y le pinté un personaje con una bolsa de papel y muchos rosarios, Sí. con una aureola en el cielo, y luego unas letras que decían Santo Manchador de Graffiti. Y se Sí, hizo sí, sí. mucho argüende por ese Sí. mural, que hasta gente decía, tú solo te atacas, yo sí, soy bien pendejo, compa. Y de ahí me invitaron a una exposición, era ay, no me acuerdo cómo se llama esta onda, es de la UDG. Pero bueno, ahí me invitó un fotógrafo y un pintor a exponer que después andaban queriendo que yo nada más les decorara. Le dije, no, yo también soy artista plástico y me aferré hasta que me dejaron exponer a mí también. Y se Ok. puede decir que fue la primera vez que exponía con un fotógrafo y un artista. No, no tenían en ese tiempo no tenían como mucho historial de artistas, pero andaban en eso. Y se puede decir que es la primera vez que colaboré, que Ok. recuerdo en este momento, con alguien que no tenía nada que ver con el grafito. Órale. ¿Y con alguien que te gustaría colaborar? ¿Tienes alguien? Y dices, me gustaría trabajar con alguien. Híjole, mucha gente. Hay mucha gente que me llama la atención. Otros pues ya murieron, pero hay mucha gente. Cuando estuvimos pintando pero esto no era colaboración, cuando estábamos pintando el Museo de Culturas Populares, nos dijeron que nos iban a dar nos iba a dar clase un hiperrealista de México, se me fue su nombre. Tiene dos murales bien chingones en una de las estaciones en la Ciudad de México, y creo que acaba de fallecer hace unos cuantos años, Rafael Cauduro. Ok. Y yo sí tenía ganas de conocerlo, no de colaborar, porque no manches, es un maestrazo, pero sí quería ver su técnica y su forma de trabajar. Ok. Fue algo. Y de alguien más que ahorita, perdón, se me vino a la mente alguien que colaboramos con él. No trabajamos directamente, pero por ese mural también de Coyoacán, un arquitecto bien conocido que se llama Pedro Ramírez Vázquez, el que hizo casi toda la Ciudad de México, nos mandó llamar para hacer una exposición con él y Ok. empezamos a hacer un mural. Y fue interesante trabajar con ese señor. Ya falleció, pero es el que hizo la Basílica, el Estadio Azteca y todas esas cosas. Órale. Y sí, fue interesante conocer al viejito. Fue bien cabrón. Digo al viejito Ya. señor, ¿no? Pero Sí. porque hubo ahí unas cosillas que pasaron que fue de risa y todo, y al final muy chido toda la experiencia. Ok. Pues me imagino que les dio espacios privilegiados para pintar. No, más que nada, no sé, el hombre tenía unas ideas por lo de esa exhibición de migración, traía unas ideas bien viajadas de que el hombre va a viajar afuera de la tierra y todo, y órale, está chido, y platicamos. Y dice, y no recuerdo exactamente cómo iba a ser esta exposición, pero era una exposición en Monterrey. Y él nos Ajá. trajo unas mamparas. Entonces, no sé, nunca fuimos a la exposición nosotros, porque Ujú. teníamos otro proyecto. Entonces, nomás trabajamos en eso y no me metí de lleno para saber qué pasó con todo eso, porque traemos un Órale. proyecto de traer artistas de otros países Ajá. y empezar a hacer más como contactos de otra gente de otros países y empezar a viajar. Y también nos habían invitado a Francia a un evento en esos días. Entonces, no puedes abarcar todo, pero Claro. eran varias cosillas. Entonces, te digo, de la Oye, cuestión, no ando perdido. yo recuerdo también que en algún punto que se hizo esta exposición de las vacas por toda la ciudad. Tú Ah, pintaste una vaca, ¿no? sí, 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 sí. Cómo fue esa petición? ¿Te invitaron? ¿Aplicaste o cómo fue? Pues vi eso en el periódico y fui, había un montón de gente ahí haciendo fila y todo, fue chistoso porque ya andaba ahí de enfadosón, ¿no? Y había otros grafiteros y cuando llego, los que estaban de encargados decían, cálmate, que no sé qué, yo, no peleando, nomás enfadando.
Y dice, ¿tú quién? Y ya me di mi nombre, y dice, ah, ti era el que andábamos buscando. Y yo, o sea, se sintió medio cabrón porque delante de la gente, como que decirte así es como, ay, güey, es de ser muy importante, pendejo. Pero sí me tocó que me dieron una de las vacas y la intervine. Yo creo que me gasté más en material que lo que me pagaron porque te están dando pinturas base agua y pues uno por el conocimiento del aerógrafo y pintar carros y todo eso, dije, nada, se va a borrar si lo van a tener a la intemperie. Entonces yo compré pura pintura automotiva y todavía le puse 3 manos de clear yo preparé todo, lo hice todo en mi casa, entonces hasta ahora me han mandado fotos gente y el trabajo sigue perdurando por lo mismo. Otros se fueron deteriorando rápidamente porque Claro. pues también una cosa es ser artista y otra también conocer los materiales y la superficie, ¿no? Hay gente que puede ser muy buen artista, pero sobre el caballete, pero el muro es una cosa, la vaca era otra cosa, igual que pintar un carro, entonces hay que tener conocimientos y ahí sí me la rifé. Ya, sí, sí recuerdo que quedó muy bien esa vaca. Y sí, justo como dices, ¿no? O sea, ¿de qué sirve tener un talento que lo aplicas, pero no va a perdurar, ¿no? La pieza se va a desgastar o si le da el sol, se borra. Entonces, pues Muy efímero. importante conocer toda esa parte. Oye, y pasando a otro tema, ya más un poco como de tu proceso creativo. Y bueno, más que un poco antes de tu proceso creativo, ¿cómo es el impacto que ha tenido en tu obra el usar las redes sociales o este boom digital? Si lo utilizas mucho, te resulta. Mira, hace tiempo, no sé si ubicas a un señor que se llama Chad Bojor, no sé cómo se pronuncia, pero es un artista plástico de Los Ángeles, grafitero. Él empezó en los 40, ahora sí que es el padrino del graffiti. Nos decía, aprovechen todo lo que está hoy pasando, a pesar de su edad y todo, es una persona que está muy ubicada en lo que va pasando. Dice, aprovechen las redes sociales a su beneficio y todo. Entonces, sí, uno ve las redes sociales como un medio para crecer, ¿no? Como cuando el teléfono empezó, que todo, "Nah, el que trae teléfono es payaso", y que dice, depende cómo quieres ver las cosas. Si las quieres ver así, de cerrado, o la quieres ver presumir o en que estos artículos, estas cosas me sirven a mi beneficio y que se me ha beneficiado, sí, porque mira, estoy ahorita en Australia y estoy hablando contigo, Sí, o hay gente que me ha escrito desde Rusia o de otros países que dice, en mi vida, o gente que yo ni me imaginaba que te ubicara en otros países. Sí, claro. pero no sé si puedo hacer esta plática, pero una historia bien interesante que un día conocí a un colombiano aquí en Ajá. Australia, me dice, es que yo te conozco desde niño, y yo, ah, chinga, ¿y cómo? Es que dice, es que yo en Colombia, cuando era chico, mi mamá me compró un cuaderno para la escuela y tenía uno de tus diseños en la portada, y yo, ah, carajo. Lo que pasa es que alguien como que se consiguió todas las revistas de grafiti de México, tomó fotos en México y las que le gustaron las imprimieron en cuadernos y las vendían. Ahora sí que la Órale. piratería de cierta manera también te beneficia y Sí, te lleva a darte a conocer. claro. Sí, sí, Órale. sí. ¿Y de eso no cobraste ninguna regalía? No, pues cuántos han hecho esas cosas, ¿no? No, se te Sí. joden, te jodieron. Ya. Y digo, a mí me respondiste muy rápido, pero imagino que tú atiendes tus redes sociales y estás constantemente con tus seguidores, pues no sé, platicando, contestando y todo. ¿Sí te gusta interactuar con los seguidores o no? Me da ataque de pánico con esas cosas, pero normalmente no me digo gracias o pongo manitas de gracias, cosas así rápido, porque hay gente que dice, estás sin pendejo. Y yo, güey, cuando yo era joven, el solo hecho de alguien que yo admiro, que te diera un gracias, se sentía muy bien, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé si algo hace en cambio, pero sí lo digo de corazón, me agradezco cuando alguien te felicita todo, que hubo un tiempo al principio que todo era pura agresión, pero nunca he Sí. respondido mensajes agresivos ni los he borrado. Hay gente que borra para dejarse ver todo chingón. Yo no, yo ahí dejo todo y hasta me ha tocado, cuando manejaba mucho el Facebook, me tocó ver cómo se peleaban. Sí. Es- Por mí dices, qué chido, ¿no?
que hasta después el mismo güey el hater te decía, por favor, diles que ya no me ataquen. Y yo, no, pues usted eso de lo quiso, usted se lo aguanta, compa. ¿Cómo fue que fuiste dando con este estilo tan particular que tienes en tus piezas? Eh, como si, algo que siempre, o fue de los primeros murales que yo veía, es que normalmente pintaban y pintaban las letras de su apodo, de de su tajo, no sé cómo. Ujú. Pero tú empezaste a incorporar ilustración. O sea, sí decía Peque o Peque decía muy, eh, pues como muy rebuscado o medio oculto, o era, las letras eran el edificio, pero siempre había un personaje, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento decides, como irte por ese lado y encontrar ese estilo que ahora creo que es lo que ya tienes como muy dominado? Más bien siempre me ha gustado eso, más que las letras. Me gustan las letras y todo, pero la verdad siempre me ha gustado más los personajes, más la figura. Y la cosa es que con los aerosoles de antes, las válvulas, el material que teníamos, no podíamos hacer tanto. Una cosa es lo que hacías en tu cuaderno y otra lo que pintas en las paredes. Tenía que ser, perdón, líneas más gordas, también no muy limpias. Entonces, con el tiempo, ya cuando vas empezando a usar más materiales y puedes reducir más tus personajes con más detalle, es cuando te vas sobre eso. Porque la letra, pues, es solo hacer línea y relleno y es un proceso muy bonito, pero en los personajes como que no tenía, como si quieres hacer un ojito y todo eso, tenías que ser un personaje muy grande para que resaltara. Entonces, Sí. mm, fue más que eso. Y otra, pues, siempre se reían mis compas de que yo de letra no era bueno. Y digo, pues sí, a lo mejor yo no hago letras como tal. Experimenté con todas, porque hice 3D, cuando estuvo el boom de las 3D en México, he hecho algunas bombas. Me gusta experimentar y de todo, ¿no? O- Y o- Hoy dime. en día, al menos yo lo que percibo de las imágenes que publicas en Instagram, pues lo que haces a mano o lo haces con plumones o no sé, pues es lo mismo que veo en los muros. O sea, creo que ya has llegado a dominar los aerosoles como si fueran los plumones, ¿no? Sí, es como si fuera tu aerógrafo, pero más grande. La cosa es que hay gente que usa mucho el stencil cap, que es hacer como un escudo con un hoyito para que haga delineado, Ajá. pero tiran mucha pintura. Uno más bien trabaja lo que es el can control, el tratar de hacer líneas más delgadas, Sí. pero no puede llegar a esos detalles. Ojalá un día se arme una válvula que puedas usarla como un aerógrafo donde puedas hacer ciertos detalles y no desperdiciar nada de material. ¿Y nunca usas pincel? O sea, como para, ya hiciste la base, todo fue aerosol, pero ya los últimos detalles, a lo mejor un pincel. No, he hecho, cuando he hecho trabajos, he mezclado últimamente el aerógrafo con el aerosol, pero es por lo menos que te digo, porque hay muchos que hacen aquí trabajos y usan el stencil cap, pero es tira y tira pintura. En cambio yo le saco el mismo aerosol pintura, le echo solvente, lo revuelvo y meto los detallitos para que se vean todavía mejor, más reducidos, más detallados y más limpios Sí. para la gente. Ya. Y he visto que tienes incluso en YouTube algunos videos donde estás haciendo pues pinturas en como en tu estudio. ¿Tienes tu estudio? ¿Tienes un espacio dispuesto para dibujar? ¿Cómo es este Aquí, proceso? aquí está mi estudio ahorita, estoy de, nomás que es un desmadre porque mi hija se quedó dormida el otro día aquí, pero mi antiguo estudio se quemó. ¿Cómo? Sí, estuve, de hecho fue la última vez que fue a México, estaba pintando, fui a 3 lugares de un evento que se llama Meeting of Style y el último ya terminé y me fui a Querétaro con los del ayuntamiento a pintar un mural grande y cuando lo estaba terminando mi ex esposa estaba ahí y no me quiso decir hasta que llegamos al hotel y me dijo, es que me hablaron que se quemó tu estudio y perdiste todo. Ya No. cuando regresé, pues como no había seguro, no te querían pagar, no había nada, pues me metí, saqué todo lo que sobrevivió. Ahí todo Ok. quemado. Y me dijo un amigo, métete y saca lo que puedas. Sí, saqué, pero sí perdí todo ese estudio. Y ahorita pues tengo mi estudio aquí en mi casa. Está bien tranquilo, está bien a gusto, todo. Ya. ¿Y siempre has sido tú solo? O sea, no, nunca te ha dado como la curiosidad de tener a lo mejor como un aprendiz o alguien ahí que te ayude en lo que haces y que también aprenda. Sí, sí me ha gustado, pero ¿sabes qué? A veces, no sé si es generalizado, pero a veces mucho las generaciones empiezan a aprender una
la técnica poco ya sienten los maestros y te abandonan, ¿no? No quieren como aprender de veras. Quieren nomás, en cuanto sienten que ya lo saben, saltarse al mundo y a hacerlo. Y yo sí tengo como una mentalidad como cuando estaba en la escuela de artes plásticas, decía un maestro, usted podrá ser muy chingón aquí en la escuela, pero cuando vaya a una galería, ahí es donde se lo van a tragar. No, no pinten el primer cuadro que pinten, no vaya y quiera hacer ya una exposición. Pinte, 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 pinte. Haga todo lo que pueda hasta que se sienta ya conforme a las cosas de hoy en día. No, hay gente que en su vida ha pintado más que las bardas y pintan de repente un cuadro y ya lo meten en una galería, ¿no? Y no, que yo soy arte knife o yo soy cualquier rollo te había, o soy abstracto. Y dices, no puedes ser abstracto si no sabes conocer la figura, cabrón. No, o no eres knife, güey, porque ya conoces el punto de fuga y todos estos conocimientos. No, no mames, no digas Claro, pendejada. O, es que yo creo mis obras. Güey, yo también tengo internet, veo de dónde sacas todas tus ideas. O sea, cosas de ese rollo y los jóvenes, a veces como que ese es el pedo. Y otra cosa, este, pero aparte no soy como muy paciente, soy paciente, pero también me desespera a veces porque no soy grosero con los jóvenes. Y como te digo, cuando el maestro aquella vez a mí me dijo, hágale así, y como que me quitó esa cortina de, a ver, cabrón, casi como si me hubiera dado un sopapo, órale, cabrón, le estoy diciendo, ya quítese claro, ese pinche ego de pendejo de ya todo lo sé, porque lo tenemos claro. bien arraigado en el subconsciente. Este Sí, pinche viejito, ¿qué me va a enseñar? Pues te pueden enseñar, ya lo dijo Alejandro Jodorowsky, todos son nuestros maestros. así es. Sí, sí, sí. Sí, es que es difícil también que tengan como la pasión que tienes tú para que la puedan recibir y que si quieran realmente crecer en su obra o en su técnica y pues que hagan ilustraciones pues cada vez más complejas, ¿no? Sí, y hay hoy en día, los jóvenes que voy viendo tienen un talentazo. Yo no tengo esa mentalidad de vieja escuela de nosotros somos los que hicimos, no. Yo creo que debe de haber un balance en todo, lo nuevo y lo para que vaya creciendo, porque tú aprendes, yo veo los jóvenes que están sacando cosas tan interesantes. Yo quisiera aprender un poquito más de las nuevas técnicas, de otras cosas. Así como aprendí varias cosas en el graffiti, lo aprendí por compartirlo con otros artistas. El conocer Sí, nuevos artistas con nuevos conocimientos, nuevos experimentos que ellos han hecho, se me hace bien interesante. También como gente que dice, es que yo creé esto, no lo creaste, cabrón, ya estaba, nomás lo estás usando. Y empezar a apoyarse y a entender, porque hay unos morros hoy en día que tan cabrones, sí, tan sí, sí, cabrones. sí, que tienen mucha, pues también que les tocó el internet desde siempre y es más rápido conceptualizar y entender las plataformas, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí, sí. cómo has integrado tú la tecnología a tu obra? O sea, ¿utilizas programas de diseño, Photoshop, Illustrator o esas cosas? Nada, todo es manual o cómo lo... Bueno, ahorita, perdón que te interrumpí. No, no. Yo aprendí un poco de Photoshop con unos amigos cuando trabajé en un estudio de música, de ilustrador, y me iba con los diseñadores y me estuvieron enseñando a usar el Photoshop. Muy básico, todavía recuerdo cuando me mostraron la primer tableta Wacom y yo, ay, güey, está bien chida. Nunca pude manejar mucho Wacom por mi computadora que no sirvió bien, pero hoy en día tengo mi tablet y estoy usando el programa Procreate, que es como un Photoshop bien simple, pero que tiene Ya. cosas que si tuviera de Photoshop sería mejor, ¿no? Por lo del historial y todo este rollo. Entonces, me ha ayudado para elaborar cosas en lo digital con este programa. ¿Y cómo te sientes? ¿Si te sientes igual de fluido? ¿Quedan las piezas de la misma calidad? ¿O si sientes que lo digital no transmite tanto? Está bien chingón, pero te digo una cosa, de repente te vuelve bien pendejo, porque usar tanto la tablet como ya le das unos clics, no sé si la has usado, le das unos clics y te regresan así. Y cuando tienes el papel, ahí andas de pendejo queriendo ampliarlo, como que Ajá. te queda ahora sí como de a Chaplin, como cuando están las de Sí, sí, sí. trabajar como un robot, mueves Sí. así, pero el papel es algo bien rico, pero no me cierro con lo del tablet o cosas tecnológicas porque es como cuando usé el aerógrafo, los maestros de la Escuela de Artes Plásticas decían, es que eso no es arte. Y algo que se me hacía interesante, Siqueiros
creo que fue de los que le rompió en su madre a muchos de la escuela artística, porque Siqueiros usó la pistola, usó el aerógrafo, cuando pintó ¿qué es el Paraninfo? ¿Cómo se llama este lugar que Sí, lo sí, sí. diseñó por 4 años mientras estuvo en la cárcel? Y Ajá. él lo usó lo que es la escultopintura, y él usaba le decían piroxilina, que al fin de cuentas es automotiva, pintura automotiva, Sí. pero usó el aerógrafo, la pistola, y No, pues era para que perdurara la obra, ¿no? O sea, si y eso es arte o no es arte, pues las herramientas ahí están, ¿no? Ahora ya puedes usar una tablet, si se puede usar una pistola de pintura, o un pincel, o un aerosol, lo que sea, ¿no? sí, Da igual, son herramientas, creo. son herramientas que al principio, pues todo lo académico va a decir, está en contra de eso, pero al fin de cuentas todo lo prohibido es lo que quieres usar, es la verdad. Y eso es otra técnica. Lo, Hoy en día está lo de la inteligencia artificial. Todavía no sé a cómo vamos a llegar a usarla a nuestro beneficio, no, pero hay que tener cuidado. Como esto, a veces la gente dice, usan proyector para pintar un mural. Yo no uso eso. Yo, güey, estás haciendo garabatos en la pared. Es como si cuadricularas es una retícula en la pared, güey, pero tú haces un garabateo, le tomas una foto a la pared, pegas tu foto en tu celular o en tu tablet y estás copiando. Es un pinche proyector más lento, compa, no diga Claro, pendejadas. claro. Entonces, pero cada quien, Miguel Ángel, él hacía dibujos en papel, le hacía hoyitos, lo ponía, era su pinche proyector. Otros artistas usaban lo que eran los espejos para proyectar la obra en el cuadro. Entonces, sí, nomás que eran como los magos, no revelaban su secreto. Su Es secreto. que es tan bueno o es tan malo lo del proyector o eso. Yo lo uso de vez en cuando es una obra muy grande y porque es muy cara la renta de un pinche, Una grúa. una grúa. Y pero es para facilitar o ahorrar costos, ¿no? Pero Claro. normalmente, pues me aviento de a Picasso, agarro una pinche palo, le amarro un gis adelante y dibujo así, o eh, usa todo lo que puedas a tu alcance. Decía un maestro, esto nunca lo olvido, que ese maestro que te digo que su papá era muy cabrón, que un día en clases un alumno no estaba pintando, le dijo, ¿por qué no estás pintando? No tengo material. ¿Qué te falta? Brocha de pintura. Aquí hay pintura y brocha. Dice, le agarró el pelo y se lo aportó. Agarró un hilito de su ropa, se lo quitó y un palito de paleta y le dice, ahí está su pincel, cabrón. Dice, el que quiera pintar, busca la manera de. Esto es también algo que nos ha ayudado a lo mejor como latinos, la necesidad de no tener las cosas, inventábamos las cosas. Hoy en día todo lo tenemos y también como que te vuelve más huevón para crear. Sí, 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 sí. Fíjate que no había pensado que justo el proyector pues ayuda mucho, ¿no? O sea, al final tú puedes hacer tu dibujo en lo que quieras y después ya nada más lo proyectas y ahí trazas, pues eso qué valor pierde, ¿no? Si ya lo Si es, hiciste en papel. si es tu dibujo, pues estás haciendo tu obra que tú creaste y usas el proyector. Yo te digo, no lo uso mucho, a menos que sea para ciertos trabajos, para que hacernos güeyes, pero lo que sí a veces digo, güey, es una foto que bajaste y no quisiste ni echarle ganas a la creatividad y ya nomás lo proyectas y me dices, estoy haciendo obra de arte. No, güey, estás solamente repitiendo, eres una máquina, güey, con una otra máquina proyectando, sabes la técnica, proyectas y le das, pero ni siquiera le metías lo creativo, porque un ilustrador bueno toma fotos, recrea fotografías que ya existen y lo hace fantasioso. Yo creo que a veces me voy más por las ilustraciones, me gustan más que ves por las obras estas que hay en galerías que a veces no le entiendo. Pero bueno, el Claro. arte le da valor a arte a cada persona, ¿no? Todos estos dibujos que debes de tener, ¿en algún punto no te han ofrecido hacer un libro o una compilación o algo así? Sí, de hecho, un amigo me dijo de hacerlo, pero yo ya ando cotizando, ya coticé en México para hacer el mío, pero me andaba adelantando ya querer sacarlo rápido y hablando con un compañero dije, sí, tienes razón, no quiero que sea como tan aburrido que son las fotos o que tenga unos escritos interesantes, que también no sean tediosos porque la gente a veces no le da hueva leer cosas, ¿no? Pero hay cosas que Sí. sí le llaman la atención. Y sí soy bien de vieja escuela, me gusta el libro y sí quiero armar uno de los bocetos murales
y todo mi proceso, porque cuando dibujo, puedes ver el dibujo final, pero tengo otros 7 dibujos para llegar a ese dibujo. Ya. Entonces, todavía me voy como los artistas de antes, que ellos todavía eran más cabrones, tenían que preparar su propia pintura, machacar el pigmento, todo eso. Hoy ya no tenemos que hacer todas esas cosas y cada vez nos hace más huevones. No queremos hacer varias, pero es que vivimos una etapa muy rápida, ¿no? Pero sí, aquí tengo un fregadal de cosas, de hecho, aquí los tengo a los lados, mis cuadernos. ¿Qué te gusta usar más cuando estás dibujando? ¿Te gusta lápices de colores, plumones, Me acrílicos? ¿Qué es lo que usas más? me gusta mi lapicito. Me ¿Lapiceras? gusta. Sí, me gusta cualquier lápiz, pero me gusta este de punta fina. Me gusta hacer Ajá. mis dibujos así, pero lo que tenga a la mano, me gusta a veces agarrar colores, agarro el rojo y el azul, o a veces, marcadores, puedo agarrar que los Sharpies y cosas así, lo que tenga a la mano me llama la atención, experimentar. No hay una marca o un tipo de marcador que te guste más, que digas, este me encanta usarlo y es mi favorito. No, 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 es que, de hecho, la otra vez me compré una cajita que estaba bien barata, ha de ser muy china, pero tenía unos colores bien bonitos. Y sí, sí te va, cuando eres ya más experta, a lo mejor en marcadores, y dices, güey, esto no está tan chido, Ajá. porque se seca muy rápido, el alcohol se volatiliza o no te deja la superficie perfecta, no se mezcla, ya es que deja línea y todo, Sí, pero pues más bien todo lo que me caiga lo voy utilizando, vas experimentando y vas dándote cuenta. Es como una vez es que hoy en día hay tanto material, una vez ya pintar un mural y las personas me dicen, no, es que esto es para si vas a hacer efectos de óxido, compra esta pintura. Le digo, no, yo hago mis efectos. No, pero eso no se puede y todo. Y creo que a veces es mucha o sea, o mucho tecnicismo, mucho mamaduría, pero pues a veces puedes realizar cosas con los materiales que tienes a la mano, ¿no? sí, 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 ya. La necesidad. Estaba viendo este video que tienes de unos plumones que son como de aceite y que son esos que se mezclan, ¿no? Que mientras le pones un color y está todavía fresco, puedes ponerle encima otro y se fusionan y se hacen mezclas ahí interesantes. No, son Como para como de papel lasaje. mantequilla o albanén en... Sí, pero son marcadores normales así de agua, que es como si fueran veladuras de acuarela, es lo mismo, ¿no? Si lo vientas como veladuras te va dando, pero no es de aceite, es más bien de agua, creo que va a ser Ah, ok, así. ok. Y después le echas unos que sí son como más espesos, es como si trabajara, este, como a una acuarela y en tempera, o no, ¿cómo le llaman? No, se me fue la palabra, pero ya ves que la pintura acuarela la puedes trabajar muy líquida o muy pastosa y ya Sí. cambia de nombre. Entonces, es como eso, si la trabajas bien líquida y luego más pastosa para cubrir y hacer cosas, es eso más bien. Peque, ya para ir cerrando, mirando hacia adelante, ¿qué próximos proyectos tienes? Digo, ya me platicabas que quieres hacer tu libro. ¿Qué más estás pensando hacer? Pues estoy trabajando en un toy, ando muy interesado en hacer art toy y estoy trabajando con un amigo de Perú, uno de mis cholitos que hago, pero quiero hacer una serie de monitos Ah, y qué a ver chido. qué tal, pero pues es una lana y ahorita estoy trabajando en sacar un nuevo print, la idea del libro y si llego a ir a México quiero hacer una exposición, pero por ahora pues el dinero está bien canijos. Desde lo de la pandemia subieron mucho Sí, los vuelos y la economía se fue para abajo para nosotros los artistas. ya, ya. Pues bueno, y para cerrar, no sé, algún mensaje o algún consejo que te gustaría darle a las nuevas generaciones del graffiti? Bueno, hay gente que me dice, es que es chido que haya más grafiteros y todo. Yo siento que el graffiti es bien chido que lo manejemos, que nos guste a todos, pero no todos vamos a vivir de esto. Pero sin embargo, si hay unos que dicen, yo quiero ser arquitecto o tienes otros conocimientos y te dedicas a eso a futuro usando los conocimientos del graffiti, sería bien chido. Aquí en Australia, perdón que me voy más largo, pero hay una casa en Melbourne que construyeron que es
arquitectura como estilo graffiti. Y digo, Órale. imagínate, un arquitecto construyendo esto. Hoy en día tatuadores que fueron grafiteros tatúan grafiti en la piel. Un arquitecto construyendo estructuras, pero a estilo graffiti, eso está bien chido. Entonces, imagínate, Ya, en la robótica, en cualquier nueva área o carrera, meter los conocimientos de graffiti va a ser bien chido y aparte abre la mentalidad también de la gente, como hoy en día ya están tatuando hasta donde no, porque claro. antes era todo prohibido y hoy es bien fácil. El graffiti hoy todos lo hacen, pero a lo mejor empezar a buscar otras cosas con esos conocimientos nos va a ampliar a todos. Claro. Pues es algo que tú has hecho, ¿no? Ya, ilustración, ahora lo que me comentabas de la pintura, el graffiti, muralismo, tatuajes, pues estás, o sea, el talento de dibujar o de saber transmitir tus pensamientos a piezas gráficas, pues da igual el lienzo, ¿no? Si es una opalina o si es piel. Sí, todas las superficies son bien interesantes de trabajar, ¿no? Y cada superficie o cada técnica tiene un estilo muy diferente, porque a veces es interesante que gente dice, soy artista. Le preguntas, ¿qué materiales usas? Y te dice, solo la brocha o solo el aerosol. Digo, pues es que no somos artistas completos a veces, ¿no? Hay que experimentar. No quiere decir que vas a abarcar todos, pero es interesante experimentar y te vas a dar cuenta que unos te sirven, otros no, o llegar a crear algo con mix media, así mezclar todas esas técnicas, tipo Claro, claro. un Sorayama que mezcla el aerógrafo con el pincel, con los lápices, con todo, con acuarela, todas esas técnicas en una sola obra. Y es donde, cabrón, cómo se lo aventó. Pero esas otras te facilitan o te ayudan mucho para ciertas ideas que tengas a futuro. Claro. Pues muchas gracias, Peque, por recibir la llamada. No, gracias a Este, ti. estuvo muy interesante. Cuando ya tenga todo el episodio terminado, ahí te aviso para que nos ayudes a compartirlo. Ya está, gracias, gracias. Mira, así me pongo así porque tenía mucho que no hablaba con mucha gente. Con alguien, Ah, está perdón. bien, está bien, está bien. Pues ya está. Cualquier cosa ahí estamos. Cuídate. Gracias.